¿Qué harías si el mundo entero te llamara loco por obedecer una voz que nadie más escucha? Imagina un cielo azul, sin una sola nube, mientras construyes un monumento al desastre en medio del desierto. Hoy no vamos a contarte solo la historia de un barco y unos animales. Vamos a sumergirnos en la psicología de un hombre que sostuvo el peso de la humanidad sobre sus hombros mientras el resto de la creación se hundía en el caos. Esta es la crónica del día en que el cielo se rompió y la paciencia de Dios llegó a su límite. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió dentro del arca? Hace milenios, la tierra no era el lugar que conocemos. La Biblia nos narra un periodo de oscuridad moral absoluta. La violencia no era un evento aislado, era el aire que se respiraba. En este escenario de corrupción, donde el diseño original de la creación parecía haberse perdido para siempre, surge una figura solitaria, Noé. Un hombre que, según las crónicas, caminaba con Dios. Pero, ¿qué significa caminar con Dios cuando todos los demás corren hacia el abismo? Noé no era un superhéroe. Era un padre, un esposo y un carpintero que recibió la noticia más aterradora de la historia. El fin de su mundo estaba cerca. El viento cesó. En la quietud de una tarde ordinaria, Noé escuchó una voz que no venía de los oídos, sino del alma. Dios le reveló la magnitud de la herida que la humanidad había infligido a la creación. No fue solo una orden, fue un lamento divino. Hazte un arca de madera de gofer. Las dimensiones eran colosales, 300 codos de longitud. Noé no tenía planos arquitectónicos, solo su fe y una advertencia sobre un fenómeno que el mundo nunca había visto: la lluvia. Pasaron los días y luego los años. El primer tronco de madera de gofer cayó al suelo. Noé, junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, comenzó la labor titánica. Imaginen la escena: una estructura de 135 metros de largo naciendo en un lugar donde no había mares cercanos. Los vecinos se acercaban, al principio con curiosidad, luego con burlas hirientes. «Miren al viejo loco construyendo un barco en la arena», gritaban. Cada golpe de hacha era una invitación al arrepentimiento, pero cada carcajada de la multitud era un clavo más en su propio destino. El tiempo en esta historia es un personaje olvidado. El arca no se construyó en un fin de semana. Pasaron décadas, quizá hasta un siglo. Durante este tiempo, Noé no solo fue carpintero, fue pregonero de justicia. Cada vez que alguien le preguntaba, ¿por qué haces esto?, él respondía con la verdad. Les hablaba del juicio, pero también de la misericordia. El arca tenía una sola puerta. Una puerta que permanecía abierta para cualquiera que quisiera entrar. Sin embargo, el orgullo humano es más duro que la madera de gofer. Cuando el arca estuvo lista, ocurrió algo que silenció las burlas por un momento. Noé no tuvo que ir a cazar a los animales. Un instinto divino comenzó a mover la creación. Desde las montañas más altas y las selvas más profundas, las criaturas empezaron a llegar en parejas. El rugido del león se mezclaba con el canto de las aves. Fue una procesión sobrenatural. La creación obedecía al Creador, mientras que los hombres, dotados de razón, se negaban a ver lo que tenían frente a sus ojos. La familia de Noé entró. 7 días de espera transcurrieron dentro de la penumbra del gran barco. Afuera, el mundo seguía su curso. Quizá pensaron que Noé finalmente se había encerrado en su locura. Pero entonces sucedió lo más aterrador. La Biblia dice que Jehová cerró la puerta. No fue Noé. Fue Dios quien selló el destino de los que estaban adentro y de los que quedaron afuera. El tiempo de la gracia había terminado. Primero fue una gota, luego 1000, y de repente, las fuentes del gran abismo se rompieron. No fue solo lluvia, fue como si la tierra misma estuviera devolviendo el agua que Dios había separado en la creación. El arca, por primera vez, crujió. El suelo se movió. La estructura colosal comenzó a flotar. Afuera, el pánico reemplazó a la burla. Gritos desesperados golpeaban la madera. Manos que antes señalaban con desprecio ahora suplicaban entrada. Pero la puerta estaba sellada. El juicio había llegado con una fuerza destructiva inimaginable, borrando ciudades, montañas y memorias bajo un manto de agua infinita. 150 días de un mundo líquido. El silencio regresó, pero esta vez era el silencio de un cementerio global. El arca finalmente descansó sobre las montañas de Ararat. Noé envió un cuervo, luego una paloma. La espera fue una prueba de paciencia final. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, Noé supo que la vida tenía una segunda oportunidad.
Al salir, el aire era nuevo, limpio. Noé construyó un altar, y en ese momento, un arco de colores imposibles cruzó el cielo, la promesa de que el agua nunca volvería a ser el fin. La historia de Noé no es un cuento infantil de animales en un barco. Es un espejo de nuestra propia realidad. Nos enseña que la integridad tiene un costo, que la fe a menudo parece locura ante los ojos del mundo, y que siempre hay una puerta abierta antes de que llegue la tormenta. Hoy, las tormentas de la vida. El caos, la ansiedad y la pérdida de valores parecen inundarlo todo. La pregunta para ti hoy es, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿Estás construyendo algo que se sostenga sobre la roca o te dejas llevar por la corriente? Recuerda, Noé no sobrevivió por ser perfecto, sino por ser obediente en un mundo que había olvidado cómo escuchar.